República Dominicana, un país donde se está procesando la migración o un país de beneficios para no migrar. Según el Instituto de Dominicanos en el Exterior, alrededor de 3 millones de dominicanos se encuentran en diferentes países como emigrantes. Ahora bien, un país como República Dominicana, que entre las economías de América y el Caribe es una de las más saludables, según los números y los cálculos de organismos internacionales. Nosotros tenemos una economía saludable. ¿Por qué el dominicano tiende a emigrar con tanta facilidad o está en la disposición de hacerlo constantemente? De esa población de casi 3 millones de personas, de cada 10 personas que se van, 8 se quedan en los Estados Unidos. Eso refleja que tengamos, que Estados Unidos represente para la población dominicana un 83%, seguido de España con un 7%. La demás población se distribuye en países como Italia, Canadá, los Países Bajos y ahora incluso hasta los países donde no habitábamos ir, en los países árabes. Entonces, en ese contexto de la situación, hay un punto muy importante, muy importante. Somos el país con un índice mayor en comparación con los demás países de la región, donde los profesionales se van y eso representa un 6% en ese porcentaje. Eso significa que los profesionales están emigrando y con ellos se va la capacidad productiva, su capacidad intuitiva, su energía, su desarrollo y la visión que tienen para el propio desarrollo, tanto personal como colectivamente. Eso llama mucho a la atención porque esa fuga de cerebro, como se le ha llamado, y es realmente entendible, llama mucho la atención porque si yo puedo aportar en mi país los conocimientos que tengo, pues mucho más saludable que yo irlo a llevar a otra nación que no tiene los elementos de esfuerzo y de sacrificio que ha hecho un país para ennoblecer la capacitación de esa persona. Ahora, ¿qué está sucediendo en ese contexto? Y es muy personal porque Paradigma lo ha estado hablando en algún momento. Aquí cuando la persona se prepara y sale al exterior a hacer una especialidad o a preparar un escenario académico, cuando viene, la gran mayoría quisiera irse y muchos se quedan. En ese contexto, el país debería de procurar una dinámica legal que le ponga menos traba a esos profesionales que salen y se especializan y quieren volver. Porque esos profesionales donde se han especializado, la mayoría tienen oferta significativa y muchos de ellos quieren venir a República Dominicana a aportarle ese esfuerzo y a devolverle todo lo que el país hizo por ellos, que probablemente le dio una beca el Estado dominicano y además estudió quizá en una universidad pública o como fuera del lugar, lo que esa persona se siente identificada y quiere volver. En la mayoría de los casos, los obstáculos legales que tienen hacen que se queden y eso pudiera ser un factor que influya en ese porcentaje que nosotros tenemos por encima de los demás países de la región. Ahora bien, ese problema de la migración debe llamarnos la atención a los dominicanos porque las estadísticas están definiendo una situación sumamente preocupante si en términos de juventud vamos a hablar y en términos de quiénes emigran más. Las mujeres están emigrando más que los hombres.
pero la gran mayoría, el promedio puntual está entre un promedio de 35 años, pero la gran mayoría tienen menos de 55 años. Eso significa que tienen una capacidad de trabajo y de desarrollo muy significativa. En República Dominicana, nosotros vivimos celebrando que el país recibe unas remesas puntuales, significativas y muy altas. Ahora mismo es un punto de referencia en la economía dominicana. Ahora bien, ¿cuándo y cómo nosotros no nos preguntamos esa amplia remesa que recibe el país, a costa de qué lo recibe? No hemos sido capaces de aperturar una política de empleo esto que sean sano y saludable, para afianzar a esos dominicanos que en vez de estar enviando remesas, pudieran estar afianzando mucho mejor la economía dominicana desde el entorno interno de la República Dominicana. Esos puntos son significativos porque desarrollarnos ahora mismo, Estados Unidos le piensa y está en proceso ponerle un impuesto a esa remesa. Eso significa que la van a penalizar. Muchas personas probablemente disminuya la cantidad de envío, pero puede haber una que otra situación que procure un cambio en esa dinámica de crecimiento que han tenido las remesas en los últimos años. Pero si estuviéramos aquí a esos dominicanos con la capacidad y con el crecimiento que hemos estado hablando en los últimos años, un crecimiento que ha sido continuo en todo momento, entonces nosotros deberíamos de entender y preguntarnos qué sería mejor, el envío de remesa o desarrollar nuestra propia fuerza productiva interna. El hecho de que el 6% de esos dominicanos en el exterior sean profesionales es un punto muy negativo para el desarrollo interno de la República Dominicana. Otro elemento que llama la atención es la juventud que la mayoría tienen y poseen. De manera que son elementos que de manera directa e indirecta afectan el esquema de desarrollo de cualquier país. República Dominicana, como es el escenario de la información que estamos hablando, es el país que a la larga tiene una mayor dificultad para reponer esa fuerza laboral, sea esta por la juventud o sea esta por las profesiones que tienen ese porcentaje que se marcha del país a darle un beneficio a otro país para que este sea el que desarrolle y tenga derecho al conocimiento, a explotar el conocimiento que ya posee. Si República Dominicana redefiniera esas cosas y esta información la pudiera observar con mayor detenimiento, yo estoy seguro que algunas cosas pudieran ir cambiando o por lo menos apuntalar hacia una dinámica que procure hacer enfoque diferente, porque es preocupante que un 35% de nuestra juventud esté abandonando el país, sea cual sea la causa, pero generalmente las causas que involucran estas migraciones están fundamentadas en el deterioro de la economía individual de esas personas. Y dado ese hecho de que la economía no responda a un determinado segmento poblacional como es el que hace un mayor crecimiento de las personas que se van del país, pues es mucho más preocupante. Como nación, como nación debemos de procurar y de ver que República Dominicana merece un una dinámica mucho más enfocada al crecimiento
que ya venimos hablando de él, pero un crecimiento homogéneo con toda su fuerza productiva. En este caso, los jóvenes, los profesionales y no solamente los que son más jóvenes. Pero además de eso agreguemos las mujeres, que en su mayoría son las que forman parte de más del 50% de esa población que República Dominicana tiene en países ya citados por el informe y que hemos comentado aquí. Paradigma Legal llega a su parte final, reiterándole a ustedes que se suscriban. Si ya se han suscrito, pues comparta esta información para que llegue a otra persona y podamos hacer una comunidad mucho más grande para tener una comunicación en interés colectivo. Recordarle que esto es Paradigma Legal. Gracias.